Conferencia. Este es el momento propicio de Dios. Tema central de esta presente. Conferencia. Hoy es día de salvación. Escrito está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2, versículo 1. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Versículo 2. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Bien, es muy importante tener de presente que a causa del pecado toda la humanidad necesitamos la salvación que hay en nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo, para cada uno de todos los seres humanos. Debemos de tener en cuenta que el poder del pecado se ve reflejado en toda la historia narrativa de la Biblia, ya que incluso Israel, como pueblo elegido de nuestro Dios, Creador y Padre nuestro, celestial Jehová, vivía bajo el dominio de su propia pecaminosidad. Esto lo que nos demuestra es la incapacidad de que nosotros los seres humanos, por sí solos, somos incapaces de librarnos de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo recalca que el pecado y la muerte son dos poderes que juntos dominan a toda la humanidad, y es por esto que toda la humanidad necesitamos con urgencia la salvación. Precisamente la salvación que nos ofrece nuestro Santo Padre Celestial, Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo, gratuitamente. Porque es precisamente que la humanidad con su maldad pecaminosa obstruyen la verdad. Escrito está en Romanos 1:18, versículo 18. En verdad, el ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. La verdad es que Dios ha dispuesto el proyecto plan de salvación, vida eterna para el ser humano, que solamente lo podemos obtener por medio de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, presten atención a lo que les voy a decir. Sepan ustedes que cuando una persona peca, la práctica de ese pecado no solo implica desobediencia a la ley de Dios, sino que representa una rebelión, una ofensa personal contra la voluntad de nuestro Dios Creador y Padre nuestro Jehová. Esta verdad, la podemos haya escrito, está en 1 de Juan 3:4, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. La esencia del pecado es la idolatría en la cual las personas se niegan a agradecer y adorar al Dios único y verdadero. Y escúchenme bien, el pecador siempre da por hecho a adorar lo creado en lugar de adorar al Creador. Esta verdad la podemos haya escrito está en Romanos 1, 18 al 20 y 18. En verdad, el ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Ahora, permítame recordarles que el pecado no tiene la última palabra, porque Jesucristo vino a salvar a los pecadores, con lo que puso de manifiesto la misericordia y la gracia de Dios. La respuesta fundamental que te pide nuestro Dios, Jehová, a través del sacrificio de su amado Hijo, es tu fe seguida de un acto propio y sincero de parte suya, que lo conduzcan a un sincero arrepentimiento, acompañado de una verdadera confesión de tus pecados, únicamente frente a la presencia suya con nuestro único Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Debemos de tener de presente que el llamado a la fe, el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados es evidente en el ministerio de Juan el Bautista, cuando en su momento predicaba que el reino de Dios está cerca. Y decía Juan, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Escrito está en Marcos 1:15, versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. En los discursos del libro de los Hechos, en las cartas paulinas y en todo el Nuevo Testamento, nos da un mensaje para aquellos que desean ser parte de la nueva comunidad de Jesús y del reino de Dios. Nos enseña que deben de abandonar a los dioses falsos, renunciar a la adoración propia y a la maldad, y volverse a Jesús como nuestro único Dios, Señor y Salvador nuestro. Por favor, préstenme mucha atención a lo que les voy a decir. El llamado al arrepentimiento es nada menos que una invitación a abandonar el pecado y a dar un paso personal de fe,
por la cual las personas son llamadas a confiar en la obra redentora del plan de salvación. Vida eterna para el ser humano que nos da nuestro Santo Padre Celestial, Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Y nos invita a dejar atrás la idea de que el ser humano puede salvarse a sí mismas por las obras acompañado de la gracia. Siendo que esto no es así, esta verdad la podemos hallar. Escrito está en Efesios 2 al 9, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y versículo 9. No por obras para que nadie se jacte. Ahora debemos tener en cuenta que todas las personas, sin importar el lugar ni el tiempo, han incumplido la voluntad de Dios, y nadie es capaz de librarse del ira de Dios, a menos que acuda al plan de salvación que nos ofrece nuestro Santo Padre Celestial, Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. De hecho, permítanme recordarles que todo el Nuevo Testamento puede interpretarse como un llamado a la fe, el arrepentimiento y la confesión. Incluso aquellos que ya son creyentes deben aferrarse a la fe y al arrepentimiento y a la confesión durante toda la vida, ya que eso nos caracteriza a los verdaderos discípulos de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento nos animan constantemente a nosotros, los estudiosos de la Biblia, para que perseveremos en la fe hasta el final, y nos advierten sobre los peligros de rechazar a Jesús como nuestro Dios, Señor y Salvador nuestro. En cualquier momento de la vida, los verdaderos creyentes dan testimonio de que la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo, y que Jesucristo es quien nos ha librado de la ira futura de Dios. En conclusión, las promesas del plan de salvación de Dios ya han comenzado a cumplirse en una nueva comunidad, la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia está compuesta de creyentes en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, porque ya no nos rigen las leyes que en el Antiguo Testamento separaban a los judíos de los gentiles. Nosotros, la Iglesia, somos el nuevo templo de Dios, y en ella mora el Espíritu Santo. La Iglesia está llamada a manifestar la belleza del Evangelio, demostrando la verdadera característica de los discípulos de Cristo, el amor mutuo. Escrito está en Juan 13 al 34 y 35, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Sin embargo, nosotros, la Iglesia, reconocemos la naturaleza transitoria de la Iglesia y esperamos con ansias el regreso de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, para encontrarnos con Él en las nubes, evento muy conocido teológicamente como el arrebatamiento de la Iglesia en obediencia. Esta verdad la podemos, haya escrito, está en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. La venida del Señor, versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 16. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Versículo 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Igualmente, esperamos la consumación de todos, los propósitos de Dios. Mientras tanto, nosotros, la Iglesia de Cristo en obediencia, debemos de vivir en santidad y piedad como la novia radiante de Cristo. Y estamos llamados a proclamar la buena noticia de la salvación hasta los confines de la tierra. Escrito está en Mateo 28, versículo 19 y 20, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Este mandato se nos da a nosotros, la Iglesia cristiana, en obediencia a Cristo Jesús, a fin de que otras personas que viven en la oscuridad del pecado puedan pasar del reino de Satanás al reino de nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Nosotros, la Iglesia cristiana, en obediencia a Dios, anhelamos el día en que contemplaremos y adoremos a nuestro Santo Padre Celestial, Jehová, y a su amado Hijo, a nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo, por siempre. Recordemos lo siguiente: según nos lo enseña la Santa Palabra de Dios en la Biblia, que la nueva creación será una realidad plena, y ya que todas las cosas serán hechas nuevas, y el Señor será adorado para siempre por su amor, misericordia y gracia. Ahora debemos tener de presente que, en definitiva, la teología del Nuevo Testamento se centra en la glorificación y alabanza de Dios. No importa cuán malos seamos o hubiéramos sido, lo que importa es tener en cuenta lo siguiente: que la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Escrito está en Isaías 59, 1 y 2: pecado, confesión y redención. Versículo 1. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo lleva a ocultar su rostro para no escuchar. Y se preguntará usted, bueno, ¿y cuáles son ese pecado? Pues permítanme enseñarles que la Biblia es muy explícita con respecto a muchos pecados, entre otros. Escrito está en Gálatas 5, 19 al 21, versículo 19. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Versículo 20. Idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. Versículo 21. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y permítanme recordarles que soy portador de muy buenas noticias. Escrito está en 2 Corintios 6, 1 y 2, Pina 1. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Vi 2. Porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Solo debes de seguir los 6 pasos que a continuación te describo en el gráfico, que nos conducen a recibir la salvación al momento de fallecer. Observa y escucha con cuidado. Primero, debemos humillarnos. Segundo, debemos arrepentirnos. Tercero, debemos confesarnos. Cuarto, debemos abandonar nuestra mala conducta. Quinto, debemos hacer la declaración de fe. Esto es nacer de nuevo. Seguir tu propio discipulado mientras sigas vivo, para que cuando mueras, físicamente puedas recibir la salvación y pasar a vivir en el cielo, en compañía con nuestro Santo Padre Celestial, Jehová, en compañía con su amado Hijo nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo.